Buenas tardes para todos. Iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchachos, ¿cómo fue con la actividad? Me hacen algunas personas falta por entregarlas, como Héctor, Oscar Santos, la de revisión, Juan Pablo Rincón. Bien, a mí me fue bien. Ok, sí, pero los demás, los que no me entregaron, digamos, Oscar. A mí me falta terminar una partecita y tampoco tengo como habilitada la plataforma desde la semana pasada, como desde el sábado o algo así. Envié un correo pues a soporte y no me han respondido. Es que, digamos, voy a cargar el archivo y no me Sí, aparece ni siquiera la opción de cargar, sino que hay cargando y ahí se queda. ok. Entonces no me han respondido. Y lo que estoy enviando es enviándolos por correo nada más. Sí, es la mejor Mientras, forma, te iba a decir. Te iba a decir que lo enviaran por la forma de por correo directamente, especificando asignatura y nombre. listo, bro. ¿Listo? Listo. Bueno, y quedó claro entonces la diferencia entre la revisión sistemática y metaanálisis. ¿O no? Con Sí, eso queda. Listo. Entonces ya muchas personas lo que estamos haciéndose es revisión sistemática porque el metaanálisis es mucho más complejo, tiene muchas más, se maneja ya la estadística de los resultados. Entonces con eso no vamos a entrar en materia con el metaanálisis, sino solo con la revisión sistemática. Listo, los que van a hacer revisión sistemática por si seguimos con estas cuarentenas y esta pandemia, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de 8 días vamos a hacer la segunda actividad de bilingüismo. Y dentro de 15 días ya, o sea, el 23 de octubre, confirmo, el 23 de octubre ya tenemos el parcial del segundo corte. ¿Listo? Que va a tener todo lo que ya hemos visto hasta el momento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver el tema del día. Con el tema de hoy terminamos ya los tipos de investigación, cómo se clasifica la investigación. ¿Me confirman, por favor? ¿Están viendo pantalla compartida? Señor. sí, señor. Listo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a ver las dos últimas formas de clasificar las investigaciones. Que es según el tipo de inferencia. Entonces vamos a ver investigaciones que manejan método analítico sintético, inductivo deductivo, hipotético deductivo, histórico lógico, modelación o enfoque de sistema. ¿De acuerdo? Entonces estas son investigaciones teóricas que cumplen una función epistemológica. Ellas permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación no observables directamente. Participan en las etapas de formulación del problema y las hipótesis, del análisis de los resultados, estableciendo una lógica de descubrimiento mediante el cual los datos obtenidos se transforman en generacionalizaciones empíricas. Se utilizan en la construcción y desarrollo de teoría científica. Entonces son más teóricas. Entonces comenzamos con el método analítico científico, sintético, que es un método donde se basa en los procesos cognitivos y permite la descomposición del fenómeno estudiado o proceso en los principales elementos que lo conforman para determinar sus particularidades y simultáneamente mediante la síntesis se integran permitiendo descubrir relaciones y características generales. ¿Listo? Igual estos métodos se van utilizando en diferentes investigaciones, solo que acá las apartamos y las vemos una por una. ¿De acuerdo? El otro que se utiliza es el inductivo deductivo. Aquí se combina el movimiento de lo particular a lo general.
o sea, de forma inductiva, que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular. ¿Listo? El hipotético deductivo, con este método, a partir de determinados principios, teorías o leyes, se derivan respuestas que explican el fenómeno y que vuelven a ser confirmadas en la práctica. Entonces, casi todas las investigaciones que nosotros hacemos son de carácter hipotético deductivo, donde formulamos una hipótesis, nos basamos en principios, teorías y leyes, hacemos una aplicación en la práctica y las confirmamos. ¿Listo? Esas son las que casi siempre vamos a utilizar. El histórico lógico, con este se establece el estudio y antecedentes de los fenómenos objeto de investigación, o sea, los que están estudiando en su devenir histórico. A la vez se delimitan cuáles son las leyes generales del funcionamiento y desarrollo de este fenómeno. Modelación consiste en la representación material o teórica del objeto que se estudia a fin de poder analizar sus particularidades y operar o experimentar con ellos. Entonces esa modelación no vamos a trabajar porque pueden ser los modelos matemáticos o de pronto esos modelos que estudian la astronomía, que hacen un modelo de cómo sería una galaxia. Entonces está la modelación, hacen una representación teórica. Enfoque de sistema proporciona la orientación general del estudio como una realidad integral formada por elementos que interaccionan uno con otros. Profe, Señor. por ahí está Jackson, que está intentando ingresar, sino que creo que tienen que aceptarlo o algo Sí. así. Vale, gracias por informarme, pero no lo veo acá en pantalla para... ¿Dices que vuelva a intentar, porfa? Ya le digo, ya le digo. Vale. Para aceptarlo. Ya le dije, espera que yo creo que ya está por hacer otra vez Listo. eso. Vale. Sí, él siempre hay que admitirlo acá. Y Samuel también es otro, pero pues no ha escrito. Ah, ok, vale. Sí, igual toca ser pendiente, pero no. Igual no ha sonado. No ha sonado aquí la notificación de que solicitan entrar. Acá él envió pues el pantallazo, pero pues no. Por eso fue que escribió. Ok. Sí, pero no me da la notificación. No sé si será de conexión o algo. Bueno, vamos a seguir ahí, voy a estar pendiente mientras tanto. Listo. ¿Vale? Igual si alguna cosa me avisas. Bueno, entonces continuamos con el último tipo de clasificación de las investigaciones, que uno puede clasificarlas según el periodo temporal en el que se realiza. De estas, ¿ustedes más o menos conocen cuáles son las transversales o longitudinales? ¿O nunca las habían escuchado? Yo no las había escuchado. Ok, vale. Entonces, una pregunta que uno puede ponerles de trampa y les pregunta exactamente esto, longitudinales y transversales, ¿cuál de esas es su investigación? Por eso es que necesitamos saberlo, porque es una pregunta que nos puede hacer un par evaluador solo para probar qué tanto sabemos nosotros de la investigación. Y no es difícil, simplemente que esta transeccional o transversal se hace en una parte del tiempo y la longitudinal se trabaja en un tiempo más prolongado, ya lo vamos a ver. Las transeccionales o transversales pueden también dividirse en exploratorios descriptivos correlacionales, así como los alcances. ¿De acuerdo? Para que no me confundan, esos alcances son del tipo transversal. Aquí solo estamos hablando del periodo temporal, no de según lo que se quiera llegar a hacer, como el alcance. ¿De acuerdo? Para que no se confunda. Aquí estamos hablando solo desde el contexto del tiempo. Entonces, si hablamos de las transversales, pueden ser trabajos que pueden durar máximo 2 meses, máximo. Entonces, donde nosotros hacemos una aplicación
donde hacemos un test diagnóstico inicial, aplicamos un programa de entrenamiento y volvemos a medir. Una investigación transversal. ¿De acuerdo? Cuando hablamos ya sobre la investigación longitudinal, son estudios que toman datos diferentes en diferentes tiempos realizados. Pueden ser cada 6 meses, cada año, ¿cierto? Para realizar inferencias de la evolución del problema de investigación o fenómeno, o sus causas o sus efectos. Cuando el interés del investigador es analizar cambios en el paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de relaciones de estas. Ejemplo, a mí varias personas de los otros semestres de noveno, décimo semestre me habían propuesto trabajos de investigación donde querían analizar por ejemplo, la selección y desarrollo de talentos en el fútbol. ¿Qué pasa con ese título? ¿Qué podría inferir yo como lector de un artículo académico de esos? Viéndolo desde el contexto temporal. ¿Y yo por qué les decía que no servía? Les repito, ellos querían hacer con el título detección, selección y desarrollo de talentos en el fútbol. ¿Por qué estaría mal ese título para nosotros? Cuéntame. El profe, bueno, lo que habíamos llegado ahí ese día fue que creo que por ahí Sebastián, creo que lo había hecho, que tenían que comenzar desde pequeños. Y pues eso llevaría mucho tiempo realizar el estudio y pues para la tesis no servía, porque eso es ya para allá casi. Exactamente. Entonces, a eso se refiere con una investigación longitudinal. Entonces yo les preguntaba, bueno, entonces tú vas a hacer una investigación longitudinal. No sé, por eso es que tenemos que tener claro estos conceptos y no llegar a caer en estas pruebas que uno puede hacer como par evaluador. Listo, que por eso pasamos todos por taller de investigación 1 y todos vemos que es una investigación transversal o longitudinal. ¿Listo? Bueno, las investigaciones longitudinales se dividen de tendencia, creo que ahí está el compañero. Sí. Listo. Bueno, retomemos. Las investigaciones longitudinales se dividen en 3 mayoritariamente: de tendencia, de evolución de grupo o diseños panel. Simplemente la de tendencia es, por ejemplo, que se toman datos como les he dicho, cada 6 meses, cada año. De pronto, digamos, se quieren saber, por ejemplo, cuáles son las expectativas de la vida profesional que les espera a los estudiantes de primer semestre de cultura física y deporte. Entonces, si yo quiero hacer un estudio longitudinal con ese tema, yo cada 6 meses voy a hacer esa encuesta, tomo esos datos, pero no van a ser las mismas personas, el mismo grupo, porque siempre va a haber un nuevo primer semestre. ¿Me hago entender sobre este tipo de investigación longitudinal, de tendencia? Más o menos, profe. Eso no lo entendí mucho. Ok, entonces, como les digo, repito el ejemplo. O sea, si yo quiero saber cuáles son las expectativas que tiene la población al entrar a estudiar cultura física y deporte, ¿cierto? Según ese problema de estudio, de ese problema de investigación, yo quiero saber, bueno, y dentro del problema de investigación digo que es en primer semestre, ¿cierto? Entonces muchos van a entrar, los del primer semestre van a decir que no, que muy ilusionados, que les gusta, que no sé qué, porque en el momento se está viendo mucho desarrollo deportivo, bla, ¿listo? En el siguiente semestre se hace otra vez la encuesta
al primer semestre, pero como es un primer semestre, los que estaban en ese primer semestre ya pasaron a segundo y entran personas nuevas y vuelvo a saber cuál es la tendencia que se está viviendo dentro de esa población que está entrando a estudiar cultura física y deporte. ¿Sí me van a entender? Ya lo entendí ahora sí. O sea, son diferentes personas a las que yo les hago estas tomas de datos, no son los mismos. Para hacer la segunda, que es la de el estudio, un estudio longitudinal de evolución de grupo, hago esa misma pregunta, pero les hago la pregunta al mismo grupo cada semestre y veo la evolución de esa perspectiva que tienen. Y va cambiando, obviamente, esa evolución. Pero aquí yo les puedo preguntar, digamos que en un semestre existan 70 personas y en cada toma de datos, cada 6 meses, le pregunto a 20, a 15. De ese mismo semestre, de ese mismo grupo, hago una selección de personas que me van diciendo cuál es esa perspectiva a través del paso de los semestres, ¿cierto? Y ya para finalizar los diseños panel, es cuando yo tomo a un nodo, a un grupo de estudiantes, pones a unos 10 personajes, desde el inicio de la carrera hasta el final se le hacen las preguntas a los mismos 10. ¿Listo? Que ese es el de pronto el que querían hacer los estudiantes con el ejemplo que les dije, que era detección, selección y desarrollo de talentos en el fútbol. Entonces, para yo ver ese desarrollo, necesitaba hacer un estudio longitudinal de panel, porque son el mismo deportista a través del tiempo. ¿De acuerdo? Es según lo que nosotros queramos saber. Digamos, un estudio de evolución de grupo podría ser solo en la detección de talentos. ¿Cuántos talentos por cada año o por cada, ¿cómo se llamaría eso? Por cada categoría entrante hay en esa categoría. ¿De acuerdo? Y de tendencia es, podríamos decir, cuántos talentos entran solo al inicio de una temporada. ¿Queda claro? Esta es la bibliografía. Señor, ¿Listo? ¿Queda claro sobre esto? Bueno, ya después veremos otras. Vamos a iniciar con el tema de, ya les digo, de enfoques de la investigación. Entonces vamos a hablar más sobre el enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Listo? Entonces como reforzar estos conceptos que nosotros tenemos. Entonces para esto estamos viendo la taller de investigación 1, es más que todo teórico. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre los diferentes tipos de investigaciones? Voy a volver a mostrar la última vez la foto donde nos guiamos para que vean la clasificación que tenemos. Bueno. Entonces nosotros ya vimos todas estas clasificaciones, ¿cierto? Ya las vimos todas. Ya les expliqué que nuestro diseño, nuestro proyecto de investigación, para que no lo vean así como tan enredado, yo se los había dicho la vez anterior y se los vuelvo a repetir pues para que no se asusten con cuadros como estos, donde nosotros no nos acomodamos a la investigación, sino la investigación se acomoda a nosotros, pero desde que nosotros tengamos las bases teóricas y los fundamentos para poder decir que nosotros vamos a escoger tal tipo de investigación.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Bueno, no tiene ninguna otra pregunta. El tema de hoy era cortico, el tema del siguiente también es bastante corto. Y ya los otros dos que vienen sí ya son un poquito más extensos. No tienen ninguna otra más. Bueno, les pregunto entonces sobre las entregas. Rincón no se conectó, no. Compañero Rincón no ha entregado algunos trabajos. Profe, yo también tengo una duda de eso. Señor, Es que yo mirando, a mí me aparecen trabajos como si no los hubiera subido. ¿del primer corte o el segundo? O sea, Del primero la semana 6 me aparece que es que no subí uno. de la semana 6. Sí, señor. Y el de hoy, no sé si también se subiría uno porque ayer lo subí. Y le iba a subir y no me dejaba, profe. Sí, aquí está. El de esta semana, sí. El de la semana 9. Profe, pero Semana, ¿cuándo no, subió? semana 8, perdón, ya te reviso. Sí, el de la semana 8 sí está. El de la semana 9, 6 meses que no, aparece que no. No, profe, a mí me parece que no. No, sí, no está. Este era era datos El que le agregamos los datos. en el que se agregan los datos, exactamente. Y creo que este no. No, y es que este de la semana 6 ya se subieron las notas. Bueno, sí, no, pues ya, no tiene problema ya, profe. Bueno, No, que pues, muchachos, sí me quedara con la duda porque, digamos, yo de pronto confío en que los trabajos cargan y de pronto a su merced no les lleguen o algo. sí, entonces para que no se confíen, está también revisando eso. Cuando ustedes se den cuenta de eso, me lo envían directamente al correo porque, digamos, al compañero Cristian Ramírez también le ha pasado eso y no ha podido subirlos, entonces me los envían directamente al correo especificando curso de asignatura y su nombre para tenerlos en mente y cuando los descargue los dejo ya ordenadamente en su nota para no después no tener perdidas esas notas. ¿Listo, muchachos? Entonces no tienen dudas más de tipos de investigación, de la clasificación. Bueno, en cuanto a yo estaba viendo aquí la entrega final, dicen que hay que hacer una propuesta de lo que se quiere estudiar en los siguientes semestres. Entonces, ustedes ya han pensado en qué es lo que van a hacer de problema de investigación. Más o menos, profe. Ok. La idea que yo tengo acá, porque yo siempre vi ese vacío bueno, en las universidades que he estado en pregrado y posgrado, es que los estudiantes de unos semestres hacen propuestas para poder después aplicarlas y esas propuestas siempre quedan archivadas, nunca se les da como esa vía libre porque pueden haber propuestas muy buenas para que las personas que van en semestres anteriores, cuando lleguen ya a tener que escoger una problemática de investigación, la idea es que ustedes puedan tomar esas propuestas y darles ya aplicabilidad. Entonces, ejemplo, digamos ahorita hay unos estudiantes que están haciendo una propuesta de trabajo de un entrenamiento para mejorar la cohesión de equipo en el fútbol. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si a ustedes les gusta ese tema, les gusta esa parte de cohesión de equipo, que los muchachos se hablen dentro del equipo de fútbol, puedan buscar, mirar esa propuesta que sus mismos compañeros hicieron
y ustedes simplemente hacen una investigación poniendo en práctica esa propuesta, ya en campo. ¿Por qué? Porque cuando ellos la hacen de tipo propuesta, simplemente queda en forma teórica. Teóricamente lo que le revisamos es que sea viable, que se pueda aplicar. Entonces me gustaría que los semestres que vienen avanzando detrás de ellos, la idea es que esas propuestas no queden archivadas, sino que ustedes puedan tomarlas. ¿Listo? No sé qué les parezca. Sí, bueno, todavía no se han terminado, pero sería chévere que, bueno, cuando ellos ya las terminen, yo voy a poderlas rotar para que la revisen, que de pronto ustedes, algún tema que les guste, puedan aplicar esa propuesta. Digamos, hay otra propuesta que es de crear un test de velocidad de reacción compleja por parte de sus compañeros de décimo también. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen es la teoría completa. Y la idea es que algún otro grupo que les gustaría ese tema, lo tomen y lo apliquen. No sé qué les parezca. O prefieren seguir buscando problema de investigación. Pues suena interesante porque pues ya sería un enfoque más como, o sea, tenerlo más práctico. Sin embargo, pues toca mirar pues que sea algo que a uno le guste, ¿no? Exacto, esa es la idea, que les guste. Pero ¿Listo? sí es una, a mí me parece una idea. Sí, A Aunque, mí por exacto. ejemplo, también. yo entré con unos compañeros que ya están en décimo y digamos ellos que querían hacerlo de lo de los análisis de video, no sé si el profe lo tenga de balones detenidos en el fútbol. De balón Sí, parado y juego dinámico, sí. Sí, ya están sí, trabajando en eso. sino que ellos me cuentan que, por ejemplo, los software y todo eso sale muy costoso para realizar eso, que a ellos les tocó difícil. Entonces, pues sí, como para facilitarnos ese tema económico y demás, sí suena interesante lo que el Es profe que nos propone. exactamente, es para facilitarles a ustedes ya en temas de búsqueda de un tema de investigación, en búsqueda de que sea innovador, o sea, ya que les quedaría un poco más fácil, teniendo ya la teoría, y lo que quiero es que comience a surgir un proceso. ¿Me hago entender? Porque si no, casi siempre ustedes van a hacer, hacen su problema, su trabajo de investigación, lo presentan, lo sustentan, y ya queda todo archivado y no se sabe nada más. Y yo siempre quería saber qué estaban haciendo los de décimo, porque de pronto hay propuestas buenas que yo quisiera continuar como estudiante y hacer una aplicación de lo que mis compañeros de la universidad trataron de hacer, ¿cierto? Porque para eso también uno hace recomendaciones en sus tesis, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuáles son las recomendaciones en los proyectos de investigación? Sí, o no, No. de acuerdo. Cuando nosotros hacemos nuestro problema de investigación, hacemos todo el proceso investigativo, sacamos conclusiones, hay una parte, hay un apartado que nosotros que tenemos que llenar al final y tiene que estar escrito en el informe que dice recomendaciones. ¿Uno qué hace? Entonces uno recomienda. Mi trabajo de investigación halló tal cosa, pero nos fijamos que existe un vacío teórico de tal aspecto en tal tema que sería recomendable hacer una investigación con respecto a ese tema. ¿Me hago entender? Ejemplo, un ejemplo que se me ocurre aquí fácil. Dice una aplicación de la velocidad de reacción, tomé datos, no sé qué, me salió que fue significativo, mejoré la velocidad de reacción, pero me di cuenta que no se mide la velocidad de reacción compleja. Al buscar, no encontré quién mide la velocidad de reacción compleja. Entonces, al final de mi trabajo escrito, yo recomiendo, como no se han encontrado en la teoría trabajos de investigación donde se mida esta velocidad de reacción compleja, se recomienda hacer una investigación sobre esto. Entonces ahí se dan ideas, ¿cierto? Yo ya sabía que existía eso, sin embargo, nunca tuve el acceso a leer las investigaciones de mis compañeros
para saber ellos qué recomendaban, qué me gustaría de esos temas que ellos ya trabajaron. ¿Listo? Entonces, la idea, pues, como ya hasta ahora estamos en iniciando este proceso, la idea es que ya para el otro semestre yo ya tengo esas propuestas hechas, miro las que pasaron, las que fueron viables, para podérselas rotar a las personas que estén buscando tema de investigación. ¿Listo? Bueno, por ahora entonces necesito que ustedes me envíen aquí, escríbanme formulen un título sobre el tema que quieran investigar, para que vayan pensando ya para después cuando hagan como una propuesta para el final de este semestre, para el tercer corte. ¿Listo? Entonces me lo escriben aquí por el chat de una vez. Sí, nosotros podemos hacer modificaciones del título las veces que queramos porque siempre van a haber cambios, o sea, no hay problema por esos cambios de títulos, siempre. Ahorita último cambiamos de título casi todos, primero por pandemia, segundo como por errores, pues errores no, por desconocimiento, digamos de ese título que les comento, el desarrollo de un talento, pues que no se podría analizar en un corto tiempo. Se han cambiado títulos con respecto a, digamos, hay un trabajo que quería medir la resiliencia, pero el objetivo como tal del grupo no era medir cómo se veía la resiliencia en las competencias, sino cómo se veía la resiliencia al querer seguir entrenando. Pues ya también cambió, porque igual yo siempre los voy guiando para saber que ustedes que quieren investigar como tal, porque a veces uno de tanto leer como que va yéndose por las ramas y no va para donde lo que uno quiere de verdad. Profe, ¿qué tal ese que puse ahí? ¿Está muy amplio Promover la todavía? tendencia. Sí, pero igual, bueno, entonces eso es lo que yo quiero mirar, que como la que ustedes van teniendo generalmente ustedes en su pensamiento de lo que quieren estudiar. Digamos, ese de promover una tendencia deportiva en el fútbol en Colombia, yo lo veo como más a una investigación de administración deportiva, porque usted, digamos, tu grupo, tú vas ¿a qué? A plantearme esa serie de actividades para promover una tendencia deportiva. Entonces yo te diría, bueno, el floorball dentro de la carrera, lo que hemos estudiado, en algo como más hacia lo fisiológico, psicológico, ¿qué quisiera saber en cuanto a este deporte? Digamos, porque digamos, este es lo que tú quieres estudiar sobre ese deporte. Digamos, ahorita hay unos compañeros que están con el Footnet. ¿Qué hicieron? Ellos van a caracterizar los deportistas del Footnet porque no existe una caracterización en Colombia sobre ese nuevo deporte. Y lo van a hacer directamente con la selección Colombia de ese deporte. Entonces, digamos, ejemplo, tú quieres seguir con el floorball, entonces quieres estudiar cuáles son las características más importantes del floorball. Samuel. Las características generales. ¿Qué es lo que más te llama la atención del floorball para estudiarlo? Señor. Bueno, pues la verdad, en esencia, pues como no existe todavía federación, digamos, yo he estado trabajando como en ese proyecto para formalizarlo, ¿sí? Entonces, pues he estado investigando el reglamento, como de pronto, yo ahí lo puse en uno de los artículos que nos pedías, ese yo lo venía estudiando, Sí. de cómo se implementó el floorball en Australia.
como algo así. Entonces yo quiero como unir pues como ese trabajo de investigación al punto de que, o sea, al final sea lograr abrir la federación. Ok, Como, esa es como, digamos, una ruta que me gustaría. bien. Pues en este momento yo te diría, listo, la idea sería eso, pero igual para poder hacer una federación que tenga conocimiento, primero hay que conformar ligas. Y las ligas se conforman con clubes. Entonces, si para poder conformar una liga tengo que tener, no sé, no me acuerdo bien, como tres, Tres, cuatro tres, clubes. sí, 3 clubes por liga y se necesitan tres ligas. Mínimo Sino que tres es que ligas para hacer la federación. sí, hay un decreto, el decreto 1085 del 2015. Un artículo habla de que cuando no existe federación de un deporte, digamos que el director a cargo de Coldeportes o el ministro, él da el aval para que se organice un comité de 3 personas para la promoción, organización y otro para promover, organizar y ejecutar el dicho deporte. Entonces yo empecé como a trabajar en base a eso y de tener todo el material para empezar a hacer eso, porque digamos, yo lo hice también, digamos, por la otra línea, empecé a hacer el tema del club para formar un club aquí, pero digamos el IDRD no permite abrir un club si no existe federación, o sea, digamos que ahí hay como que una contradicción. Sí, Entonces pues, el IDRD me dice, no, lo que pasa es que si tú quieres formar, yo tengo un club ahorita de patinaje, entonces yo me empecé ella me empezó a guiar para abrir, digamos, el de fútbol. Y me dice, no, lo que pasa es que aquí hay un reglamento que dice que no permite o sea, uno de los puntos es que exista la federación. Entonces yo le decía a ella, pero el requisito, o sea, está como contradictorio ahí. se contradice, sí es cierto. Sí, entonces yo dije, bueno, entré por el decreto y bueno, empecé a buscar ahí como un asesor de una representante de la Cámara, o sea, como hacer llegar el punto al ministro. Entonces O- yo dije, yo quiero hacer como mi investigación o mi trabajo frente a esa disciplina y empezar a formar, pues no solo como los clubes, sino después de esto se formalice pues ese deporte aquí como liga y federación. ok, pero es una lucha bastante larga, te lo digo porque como deportista de cheerleading, yo duré como deportista 15 años y hasta hace un año o 2 años se conformó la Federación Colombiana de Porrismo. También duró bastante tiempo y hasta que yo creo que es más por número de practicantes en el país para poder realizarlo. ¿Listo? Okay. Creo, no sé, o sea, no estoy seguro porque sí se trabajó bastante en eso, se conformaron los clubes, se conformaron las ligas, yo no sé qué tanto papel hicieron, igual ahí entre empresas, organizadores de eventos de porras habían problemas porque ellos querían, obviamente ustedes saben que eso es un juego de intereses, querían quedarse con la presidencia de eso, entonces también es complicado, entonces manejar eso hay que saberlo manejar muy bien. De pronto te serviría, pero es que ahorita no tengo contacto, me tocaría buscar el contacto de los que iniciaron con ese proceso para hacer la federación. Me tocaría buscarlo, Samuel, pero sí es complicado Sí, y es sería difícil. chévere. Sí, pues de pronto entonces yo decía, bueno, mientras eso va saliendo, yo decía, bueno, de pronto coger uno de esos factores, de pronto, o el que tú dices de caracterizar el deporte, pero pues como ahorita aquí no hay, pues no podría tener, digamos, un grupo de control, porque sí o sí el grupo que habría sería, digamos, una de las propuestas que tengo para la promoción es escoger algunos clubes de hockey y empezar a darle los implementos del fútbol, que es lo mismo pero sin patines. Entonces, pero igual, sí, o sea, igual la caracterización sería, o sea, en esencia serían más los de hockey, ¿sí? Como no hay Sí, para evaluar. Entonces yo dije, bueno, de pronto no me voy por la caracterización del deportista, sino del deporte aplicado a los escenarios y al ambiente en Colombia. Ese pensé. Entonces, ¿qué escenarios se pueden utilizar?
qué espacios o cómo se puede, cómo se puede implementar este deporte, porque de hecho, digamos, los implementos, el stick, la bolita y eso no hay. O sea, Tampoco se para consiguen. comprar eso hay que pedirlos, bueno, tampoco se consigue. Mm. Entonces, o hacerlo por ese lado, cómo poder implementar esos artículos deportivos, ¿sí? O sea, estoy como ahí en varios caminos que no sé. Sí, el problema es la tendencia. Pero como te digo, o sea, lo estoy haciendo haciendo una relación con el cheerleading y yo digo que fue, o sea, que se hiciera la federación era porque habían ya muchísimos, digamos, nosotros hacíamos competencias de empresas privadas, hacían competencias nacionales en Medellín y todo el mundo iba a Medellín, o sea, todos nosotros eran 100, 200 buses de grupos de cheerleading, ¿cierto? Entonces manejaba mucha más población, se manejó también con el Instituto de Recreación, el IDRD, y hacían el festival de verano en donde incluían un punto con porras, o sea, se demostró que había tendencia. Entonces tendría que pasar eso para que exista una federación, o sea, nosotros no se podría, no creo que se pueda crear una federación solo porque exista deportes en otro lado, pero que no hayan practicantes o una significativa cantidad de personas lo practiquen en Colombia. Entonces también hay que mirar lo que se puede hacer la promoción, claro. Sí, es verdad. Pues digamos que yo me empecé a lanzar porque yo dije, no, de pronto sí debe haber una normatividad o en la ley 181 o en los decretos que Sí, diga como que estipule eso. Pero pues no hay como, digamos que es más lo que tú dices, más porque sea tendencia que porque sea una ley que lo exacto, reglamente así. eso sí es muy cierto. Entonces, sí, entonces yo por eso llegué, digamos, al decreto que te cuento que habla de un comité, porque el comité habla de eso, de esa promoción, de impulsar, y después de eso, pues sí se reglamentaría la federación. Pero Exacto, entonces ese pero comité, sí, tienes razón, pero lo que te digo, o sea, nosotros hacíamos competencias distritales, no habían regionales, pero sí habían nacionales, y Colombia ha ido sí, ya hace más de 15 años ha estado yendo a los mundiales en Estados Unidos como clubes independientes, no como nación, y hasta hace como 5 años comenzamos a ir como nación y ya quedamos campeones en un nivel en porras. Eso también nos ayuda mucho ante Coldeportes para poder realizar una federación. claro, claro, porque se Entonces, demostró, ¿no? Se porque se demuestra. demostró, porque hay muchos más deportes que están ahí esperando para tener su federación, pero si no tienen esa acogida en el público, en la población, complicado. O sea, hay como cual te dijera, yo es que en este momento no tengo idea así a ciencia cierta qué deportes tienen o no federación, pero me imagino que el parkour, todos los deportes emergentes no están esperando esa, tener esa federación, pero es complicado. Sí se puede hacer lo que te digo, de pronto puedes buscar algo científico, algún análisis que se pueda hacer en cuanto al floorball para plantearlo como proyecto de investigación, al menos como para darlo a conocer, o sea, la caracterización, pero lo que yo siempre les digo a las personas que quieren hacer investigación es que no, o sea, puede que la investigación nos dé en términos negativos. Ejemplo, si yo propuse un plan de entrenamiento para mejorar alguna capacidad condicional y lo monté con toda la teoría perfecta, pero por algún motivo u otro no mejoró la capacidad, eso no tiene nada que ver en su nota, siempre y cuando nosotros como pares evaluadores vemos que ustedes como estudiantes demuestran el conocimiento y el manejo del tema que quieren trabajar. Listo, por ejemplo, a mí me quieren unos compañeros, quieren realizar una investigación sobre
la, se llama esto, un foam roll, un rollito que para hacer masajes y una dolencia toracolumbar, ¿cierto? Entonces, uno como, primero como asesor les pregunta, yo siempre, no sé si a ustedes les he dicho, que desde que estemos en clase yo los voy a tratar como si estuviéramos en sustentación. La sustentación hagan cuenta que es una competencia. Entonces, todo lo que se hace en entrenamiento se puede hacer en competencia. Ustedes lo saben muy bien como deportistas o actividad física, ustedes saben que eso es así. Entonces les pregunto, bueno, si ustedes quieren medir esos dolores toracolumbares, bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, ¿en qué quedamos? Estás hablando del rollito eh, para como de terapia. Dijiste, estabas contando algo así. Ah, ok, sí, que los estudiantes no sabían cómo medir lo que querían estudiar. O sea, para cuando ustedes me hablen de un tema, tienen que primero apropiarse del tema para poder plantearlo como una investigación. ¿De acuerdo? Si me hablan de cómo quiero medir el dolor y quitar el dolor toracolumbar, o sea, el de espalda baja, en tal población, entonces yo te voy a preguntar, bueno, ¿cómo se mide ese dolor? Entonces tú me dices, ahí la escala de tal, se mide con tal aparato, ¿de acuerdo? Hay que apropiarse del tema. Por ejemplo, Héctor me escribe que va a hacer, que quiere trabajar sobre el equilibrio, ¿cierto? Revisión sistemática. Entonces yo a Héctor le voy a preguntar, cuando me esté planteando ese problema de investigación, le voy a preguntar, bueno, ¿cómo se mide el equilibrio? Héctor, respóndeme. ¿De cuál test? Hay varios. Sí, pero ese es un método indirecto o directo. Ok. ¿Se hace en plataforma de fuerza o por qué herramienta? Ah, Héctor. Ah, ok. Listo. Entonces necesitamos que ustedes se apropien eso. Entonces, digamos, yo ya le pregunto, como ya vamos a hablar del equilibrio, le pregunto cuáles son las percepciones eferentes del equilibrio. ¿Se acuerdan cuáles las eferentes y aferentes? Entonces tienen que manejar todo ese tema. Entonces me van a hablar sobre el aparato vestibular, me van a hablar de los mecanorreceptores, me van a hablar de los propioceptores, de la vista, porque también influye en el equilibrio. ¿Listo? Entonces tienen que saber todo eso. ¿Listo? ¿Quién más me ha escrito? O sea, ya me ha escrito Samuel y me ha escrito Héctor. Cristian, ¿sobre qué va a estudiar? Juan Sebastián, ¿sobre qué querría estudiar como para que se vayan preparando? Profe, pues a mí me gustaría hacer como mediante forma jugadas en el fútbol sala, mejorar las transiciones de ataque y defensa de un equipo de fútbol sala femenino con el que yo estoy trabajando. Pero Ok. pues me tocaría buscar, pues si ya se ha hecho esa investigación. Eso también a eso iba.
porque tienen que saber si está supremamente trillado el tema o no, o qué hacer para que el tema no sea tan trillado. O sea, ponerle algún detallito a ese tema para que se vea un poco innovador, que también es válido. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces no, ¿Usted escribió eso ahí señor. en el chat? ¿Escribo eso en el chat, profe? Sí, por favor, igual eso queda guardado también. Vale. Cristian, ¿sobre qué va a estudiar? ¿Sobre qué quisiera investigar? Profe, digamos, pues yo siempre he tenido como la idea, a mí me gustaría principalmente pues hacer un análisis, digamos, en los comportamientos de los mediocampistas del fútbol colombiano. Entonces a mí me gustaría analizar qué comportamientos tienen esos jugadores y, o sea, para con ese análisis crear, o sea, como crear esos patrones a entrenar para, digamos, porque pues ellos son el top de nuestro país para entrenar en las bases inferiores. Entonces, digamos, a base de esos comportamientos que ellos presentan en los deportes, como crear un manual de entrenamiento. ¿Sí me hago Pero entender? sí, Cristian, cuando hablamos de comportamiento de mediocampistas, vamos a hablar de comportamiento En el comportamiento en el momento, señor. toma decisiones, toda esa parte. Sí, digamos, o sea, en la resolución de las jugadas, o sea, a mí me gustaría tomar en el momento ofensivo, o sea, enfocarme en ese, en el momento del ataque, qué comportamientos pues presentan ellos, digamos, cuántas veces remata al arco, cuántas veces pasa, cuántas veces encara. Entonces, digamos, en esos comportamientos, ¿cuáles son las situaciones que más se presentan? O sea, pues tengo Sí, esa idea. entiendo más o menos. Entonces lo que siempre pasa y la idea mía después ya es tratarlos de encarrilar a lo que se quiere de verdad estudiar y a la viabilidad. Porque si o sea, tú me estabas hablando de un comportamiento y yo lo tomo desde la parte psicológica en toma de decisiones. Pero ahorita me hablabas de una toma estadística de qué ha estado haciendo. ¿Sí? Bueno, sí, Que es sí, diferente. sí. Y si queremos hacerlo ya en divisiones inferiores para que llegue a ese nivel, a ese performance, entonces ya hablamos de un método de entrenamiento para llegar a ese nivel, ¿cierto? Pero entonces el método de entrenamiento Sí, psicológico, táctico, físico, hay muchas variables, muchas cosas que tienen que muchas quedar variantes. claras, sí. Es para que lo vayas pensando. Ok, profe. ¿Listo? Entonces para que lo vayan pensando, porque ya después para el otro corte sí vamos a dejarlo más en escrito. No se les olvide que se pueden hacer en grupos de A3 estos trabajos de investigación, máximo 3, que compartan el mismo tema. Pues vayan mirando con quién pueden trabajar. ¿Listo? Oscar, tanto sobre qué quisiera estudiar. ¿Qué me dijiste? No. No, todavía no tengo tan definido eso, pero por acá no sé, ahorita como analizando pues el tema, no sé si realizar como una evaluación de el desempeño deportivo en deportistas que trabajen con bandas de resistencia y deportistas que trabajen con pesas nada más. Evaluar como el rendimiento en la hora de competencia. Sí. Me gusta, está chévere. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál sería la idea? O sea, ¿qué capacidad condicional evaluarías en cuanto a ese rendimiento? Fuerza, resistencia. Me tocaría ver, yo creo que es, pues como pues donde yo trabajo se realiza pues lo de cerros, que es donde van los deportistas, pues nosotros le llamamos alto rendimiento a los que van representando a los del gimnasio. Entonces sería hacer dos grupos, uno que trabaje pues como ya le dije y Sí, evaluar ahí como también la resistencia que tengan ahí en la competencia y la fuerza, porque es lo que se ve en esos campeonatos. la fuerza. Bien, sí, toca. Entonces ve mirando y en qué segmentos también hay que mirar. ¿Listo? Entonces vas pensando ahí cómo lo vas a medir.
Porque si tú dices, voy a medir fuerza, ¿cuáles son las pruebas para medir fuerza? El método directo es el dinamómetro, pero no tenemos acceso a un dinamómetro, entonces ¿cuál sería? ¿Listo? Ujú. Sí, señor. ¿Qué más variables? O sea, hay que mirar las variables, la población y muestra. Entonces hay que tener claro en eso, porque eso es lo primero que nosotros entramos a preguntar es eso. ¿Cómo van a evaluar? ¿Con qué van a evaluar? ¿Cuáles son las bases teóricas? Que es muy importante. O sea, voy a recalcarlo siempre, es lo que yo voy a estudiar, lo que yo voy a hacer en mi proyecto de investigación, es en lo que me voy a volver experto. Ya al final de mi carrera en eso voy a volverme experto. Por eso es tan importante saber escoger bien nuestro proyecto de investigación. Ujú. No solo por presentarlo, sino para volvernos expertos en eso. Claro, sí, señor. ¿Listo? ¿Quién me falta? Creo que Jackson me falta. Sí, profe, pero pues la verdad no la tengo aún así como muy clara. Pero más o menos, ¿qué? ¿Cuál tema? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta táctica del fútbol? ¿Te gusta la hipertrofia? ¿Te gusta pliometría? Coordinación. Hay muchísimos temas que uno puede mirar y Pues, profe, a mí me ha gustado de pronto como los movimientos, digamos como en un gimnasio, ¿sí? No tanto sí, como la halterofilia, sí, sino más que todo como la hipertrofia, como movimientos musculares, de cómo se generan o cómo o sea, sí, como les explico, sí, como algo alterno a eso, ¿sí? ok. Entonces podríamos, y que, o sea, que dentro de que tu práctica deportiva, ¿qué te ha generado duda? Si tú quisieras saberlo. Listo, Héctor, ya hablamos de ese. No, ¿qué te ha hecho generar duda, Jackson? Por, Como los entrenamientos que se manejan en un gimnasio. ok. Sí, todos, y bueno, ¿y qué tanto intrusismo existe en el gimnasio? ¿Qué saben ustedes qué es el intrusismo? Sí. No, profe. Bueno, ustedes se van a encontrar con muchísimo eso. Bueno, ojalá ya baje un poco eso, pero el intrusismo es cuando personas empíricas o de otra profesión ejercen una profesión dada. Ejemplo, quien es administrador de empresas, pero ha entrenado toda la vida en un gimnasio y no ha conseguido trabajo y se mete de entrenador de gimnasio, pero es administrador de empresas. Eso se llama intrusismo. Eh, que no ha estudiado nada, pero ha hecho toda la vida gimnasio o ha nadado toda la vida, entonces lo contratan para ser profesor de educación, de natación, perdón. Empíricos, ¿no es, profe? Empíricos, exactamente. A eso se le llama ahorita intrusismo. Ah, ok. Sí, eso hay mucho tema también de eso. Yo me he peleado con ellos. No, ¿quién no? Pero sí, todos nos hemos peleado, o sea, los que estudiamos esto nos hemos peleado con ellos. Yo ya a lo último digo, ustedes verán, Hasta me echaron una vez sí, porque era el dueño del gimnasio no, y tenía lesionada a toda la gente y le peleé. A mí no me dio miedo y me echó. Pero después no le sirvió el gimnasio y le tocó cerrarlo. Por lo exacto. mismo que yo le había dicho. Sí, lo entiendo y pasa porque yo también he tenido problemas cuando veo intrusismo y peor cuando lo hacen mal y peor cuando son tercos y no se dejan hablar de las personas que han estudiado el tema. De hecho, por ejemplo, ahorita la Liga de Fútbol de Bogotá creo que ya está pidiendo las licencias para que te certifican como entrenador para poder dirigir un equipo. Sí, ahorita se está trabajando harto en ese tema y por eso nosotros vamos a vernos más beneficiados porque pues muchas personas que no han querido o no han terminado su carrera o no han ni siquiera estudiado, pues no los van a recibir. Entonces ahí es donde nosotros aprovechamos. ¿Listo? Bueno, si continuemos, me dicen que biomecánica del skate. Sí, puede ser, está chévere, pero
complicada, tocaría preguntarle sobre el programa que va a manejar, yo creo que no se puede hablar sobre la biomecánica del skate. Por ejemplo, yo como gimnasta, yo hice un trabajo de un mortal de 100 hojas solo con la biomecánica de un mortal. ¿Saben qué es un mortal, sí? Sí, señor. Sí, profe. Exacto. Entonces, digamos, para Alonso, ¿ya se conectó Alonso? No. Para que le digan a Alonso que si yo hablaría, porque lo que dice el título, el título es muy literal. Yo diría, uy, pero es que Alonso va a hacer un libro completo de la biomecánica del skate. Entonces, él tiene que aterrizar mucho más, y ustedes también, como para que lo tengan en cuenta, tienen que aterrizar el tema muy específico, porque a veces los temas que uno ponga en ese título son muy grandes. Entonces, si va a hablar de la biomecánica del skate, ¿cuántas habilidades podrán haber en el skate? Unos cuantos trucos podrán haber, unos 200, 500 trucos, y que se ponga a analizar biomecánicamente cada truco, no va a ser viable. Entonces a mí me pasó eso porque yo quería hacer biomecánica de la gimnasia y me estrellé con eso, y al final hice un análisis biomecánico de un mortal. Que un solo elemento, de un solo truco, por ejemplo, hablando en el skate, me gastó tanto tiempo, pero igual me sirvió mucho porque también supe de biomecánica. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien me falta por contarme su trabajo de investigación? No. Entonces, para que lo vayan mirando, si les gusta, que si quieren hacer un tema, revisen el tema. Revisen si ya lo han estudiado mucho, si no, o por dónde, porque a veces quiere uno hacer una investigación sobre algo y resulta haciendo otra, porque solo revisando el marco teórico uno se da cuenta que hay un vacío en la teoría, un vacío en el conocimiento de tal tema. Listo, muchachos, entonces podemos dar por terminada la sesión del día. Que les vaya muy bien, feliz fin de semana, que descansen. Listo, profe, gracias. Vale, que estén bien, feliz tarde. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Eso, profe, gracias. Profe, una cosita. Cuénteme. Profe, en cuanto, digamos, como yo puse en mi tema, lo quiero hacer referenciado al club con el que estoy trabajando, digamos ahí, pues obviamente me tocaría buscar más cositas de ese tema, pero ahí lo que tú me recomiendas, porque pues yo sé que ese tema se ha trabajado mucho, Sí. es digamos como buscar algo como un plus, digamos, mediante, no sé, ya no forma jugada, sino trabajo pliométrico para mejorar el tiempo en las transiciones o cosas así. Algo así, exacto. Se me ocurre a mí, dentro de mi deporte, yo podría decir manejo temporoespacial con un plan de entrenamiento tapándole los ojos. No sé, se me acaba de ocurrir. Y yo hago todo ese proceso teórico y lo planteo con bases teóricas y lo pruebo, y ya, está en mi trabajo de investigación. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? Entonces, o sea, puede ser el mismo trabajo de todos, pero tapando los ojos, que cambia mucho y nos podría, en hipótesis, dar muy buenos resultados. ¿Qué tal nos sirva? Sí, claro. Y si no sirve, pues se hizo todo el trabajo investigativo, tú demostraste que sabes del tema, que lo manejaste, pero pues no se dio, pues no pasa Ah, nada. ok. ¿Listo? Sí, La porque idea también es conocimiento, señor. también ese es el error, que mucha gente cree o sea, que la investigación tiene que funcionar. Tiene que funcionar, y no hay problema si no funciona, desde que se Ah, ok. argumente. O sea, desde Claro. que nosotros veamos que hay conocimiento, que hay teoría, que se apropien del tema, no hay problema. Ah, ok. Listo, profe, era eso. Muchas gracias. Vale, perfecto. Feliz tarde. Que estés Vale. bien.